Ya nos ponemos en contacto con Luis Estelo, quien es presidente del ente autárquico Puerto Diamante. Buen día, Luis. Darío Ríos te saluda, ¿cómo estás? Hola Darío, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, aquí estamos comenzando este programa en este contacto contigo para hablar un poquito, que nos cuentes cómo está la actividad portuaria y también en lo que hace a las industrias que están trabajando alrededor del Puerto Diamante. Bueno, la verdad es que, bueno, como es una noticia conocida ya, hace unos días se celebró, de alguna manera, por decirlo así, un evento en el cual se anunció el aporte por parte de la provincia de 50 millones de pesos para obras en el Puerto Diamante. Esto, a ver, no hay que entenderlo como un acto puntual, sino como un proceso. ¿Por qué un proceso? Porque en definitiva se trata de la decisión estratégica que ha asumido el gobernador de la provincia de Entre Ríos apenas inició su gestión en cuanto a poner dentro de la agenda de políticas de Estado de la provincia la reactivación de los puertos. Él dice habitualmente que Entre Ríos está rodeada por dos de los puertos más caudalosos del mundo y es obvio que eso también tenga que ser aprovechado. Y en ese sentido creo que tuvo una cabal interpretación porque los puertos representan sin lugar a dudas un eslabón de la cadena productiva, de la cadena de producción, es decir, representan la logística y hoy en el marco, en el concierto, digamos, de la producción, indudablemente la logística termina siendo una variable que permite, digamos, en cuanto en la medida de su eficiencia, la mayor rentabilidad y también la competitividad, es decir, la posibilidad, por un lado, de tener mayor rentabilidad a través del diferencial digamos, de mejores ingresos que tiene por menos flete, para que se entienda gráficamente, y a la vez la competitividad, la posibilidad de poder llevar en mejores valores los productos entrerrianos al mundo. Así que bueno, en marcha con un proceso en donde por supuesto nada es fácil. La entonces transferencia de los puertos de la nación a las provincias generó un proceso distinto y la decisión actual, como comentaba, ya desde hace 4 años, desde el gobierno provincial, de asumir este tipo de estrategia, va poniendo a Entre Ríos en un marco, ¿no es cierto?, competitivo desde el punto de vista logístico portuario. En el marco de esta decisión, ¿el puerto a qué profundidad llegaría y cuándo se haría, no sé si la licitación o cuándo comenzarían los trabajos? Bueno, a ver, el puerto de Diamante está es uno de los puertos ribereños de la hidrovía, ¿no es cierto? Uno de los puertos que se accede a la hidrovía, más o menos a 1.500 metros, es decir, no está directamente sobre el troncal, está a 1.500 metros, precisamente porque los puertos, cuando se hacían, digamos, a principios del otro siglo, se trataban de resguardar, es decir, debido a la calidad y a las condiciones técnicas de las embarcaciones, para que el viento por ahí no sea un factor negativo, y esto es lo mismo que más o menos pasa con el puerto de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es decir, el puerto de Buenos Aires originalmente, cuando se implementa, se hace en un ámbito de resguardo precisamente para cuidar o darle seguridad a las embarcaciones. Esto de por sí, digamos, de que no esté en el troncal, ha provocado de que su acceso deba ser permanentemente dragado. El río Paraná tiene lo que se conoce como meandros, claro. Para, explicarlo y que la audiencia lo pueda interpretar gráficamente, vendrían a ser como dunas debajo del agua que se van moviendo
y que va provocando distintas alturas que es necesario aplanar o extraer para dejar, digamos, en un nivel de seguridad de navegabilidad, y exige, digamos, que esto sea habitual y constante. Cuando los puertos eran nacionales, esto venía de la mano de la nación, que tenía varias dragas y anualmente se dedicaba a todos los puertos del país. Cuando esto se transfiere a las provincias, también se transfiere ese cargo, el cargo de dragar. Los dragados son obras generalmente de alto costo, porque tiene que ver también con la cantidad de sedimento que hay que extraer. Cuando se implementa la hidrovía, que la hidrovía es una especie de autovía, de carretera fluvial en donde transitan buques y barcazas con destino al exterior, y que ha sido la gran obra, digamos, a partir de los 90 a esta fecha, ha aumentado exponencialmente las posibilidades de exportación. Había arrancado con 180.000 toneladas y hoy están en varios millones, están más de 40 millones. Dejó a los puertos provinciales sin el dragado, la concesión de esa hidrovía dejó a los puertos provinciales sin el dragado, es decir, que esa concesión se dispuso para el dragado precisamente todo el troncal de la hidrovía, y la justificación de no hacer los puertos provinciales, es decir, los accesos a los puertos provinciales, tuvo que ver con una cuestión de jurisdicción, es decir, como la concesión es nacional, y la provincialidad de los puertos hace de que tengan distinta competencia, es como que, digamos, la nación se ocupó de lo suyo y dejó a los puertos provinciales, entre comillas, para no invadir jurisdicciones, que se hagan cargo de esos costos. A la cuestión que yo estoy hablando, digamos, de la reactivación del puerto de Diamante o de los puertos de Entre Ríos por una decisión de la provincia de Entre Ríos, que también, digamos, se puede entender de la misma manera con las provincias que tienen acceso portuario. Últimamente, digamos, este gobierno nacional ha dispuesto, yo creo que tal vez una de las medidas que más va a impactar a corto plazo con respecto a la estructuración de la economía, que es hacer la federalización de la hidrovía. ¿Qué significa esto? Significa que ya no va a ser únicamente el Estado Nacional quien disponga la concesión de la hidrovía, sino que también van a tener participación las provincias que de alguna manera son ribereñas o tienen sus puertos sobre la hidrovía, entre las cuales, por supuesto, está Entre Ríos, que tiene 2 puertos sobre la hidrovía, por un lado Diamante y por el otro lado Ilcuy. Esta circunstancia puntualmente va a permitir, es una de las cuestiones que se está conversando ahora, de que vuelva, digamos, dentro de las obligaciones de la concesión de la hidrovía, el mantenimiento de los accesos portuarios. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, esto para que la gente pueda imaginar, lo que estaba sucediendo era como que hicieron una autopista, pero no se hacían cargo de los accesos a los pueblos. Entonces, ¿para qué uno quiere una autopista si no puede entrar a la autopista, si no puede salir del pueblo a la autopista, ¿no es cierto? O sea, bueno, esto es más o menos lo mismo. Es decir, de esta manera, ahora nos vamos a encontrar con una posibilidad concreta de un desarrollo regional a partir de tener de manera permanente, digamos, el dragado, en particular en el puerto de Diamante, durante todo el año. Las cotas que se exigen o que están establecidas hoy legalmente son 25 pies. La concesión de la hidrovía tiene a lo largo de ella distintas alturas, digamos, distintas profundidades. Esto tiene que ver también, con distintas realidades, con distintas posibilidades de volúmenes y también con la naturaleza, la geografía propia
y topografía del río, es decir, eso hace a las posibilidades técnicas, a las posibilidades económicas y a las posibilidades jurídicas. Entonces nos encontramos que 25 pies en una zona tan rica como es Diamante, que prácticamente representa el corazón granario de la provincia de Entre Ríos, es poco. Pero bueno, esto fue una decisión tomada en los años 90, es decir, estamos hablando de varias décadas atrás, es decir, que hay que rever. Y la profundidad del calado tiene que ver con el costo del flete, porque a medida que hay más profundidad, sí, es fácil entenderlo, el buque carga más y entonces la cantidad de mercadería, digamos, el flete se divide por la cantidad de mercadería, mayor mercadería, más barato es el flete. Y como decía al principio, el abaratamiento de la logística es lo que hace el mejoramiento de la rentabilidad, porque a ver, si nosotros podemos cargar mucho, indudablemente ese flete va a ser menor y ese costo logístico indudablemente también va a impactar positivamente, esa disminución del flete logístico va a impactar positivamente en el valor del producto. Con lo cual, por supuesto, eso empieza a provocar ese famoso círculo virtuoso en el cual a mayor rentabilidad hay mayor estímulo a la producción y a la vez eso derrama en los ámbitos regionales y bueno, se produce un consumo y una generación de actividades accesorias y bueno, y otro tipo de actividades de consumo que mejoran en definitiva la economía de la región. Luis, ¿qué tal? Lo saluda Gabriel Ríos Malán. Perdón, no escuché, es como que se me fue la... Lo saluda Gabriel Ríos Malán. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Le quería consultar si en estas negociaciones que hay sobre el futuro de la hidrovía también se está hablando del tema de los peajes, ya que las navieras hablan de que es muy costoso actualmente. Bueno, a ver, hay que entender de que cuando se creó, se implementó, se empezó a desarrollar la hidrovía, la realidad era absolutamente distinta. De manera que las previsiones que se tomaron en su momento, indudablemente que tuvieron una perspectiva diferente. Hay dos aspectos que la nueva concesión, estoy convencido, va a tocar de manera directa y en el corazón. Una es la seguridad, que creo que es absolutamente importante, o tres cosas. Una es la seguridad, que hay que mejorarla siempre. La seguridad, hay algunas cuestiones muy técnicas, muy relacionadas con la navegabilidad, que es necesario mejorar. El segundo tema es la rapidez. ¿Por qué la rapidez? Porque a medida que los fletes, digo fletes para que se entienda fácilmente, digamos, en los que nos están escuchando, pero el tráfico fluvial sea más rápido, va a tener menor costo, porque a medida que se acelera, el producto llega más rápido a destino, el buque está menos tiempo navegable, por lo tanto va a ser más barato. Y el tercer tema son precisamente los peajes, es decir, el abaratamiento de el tema de lo que se debe pagar por eso. El tema de los peajes es una relación, es una ecuación matemática, financiera, económica, es decir, yo no soy un especialista en el tema, pero de alguna manera tengo una referencia concreta de cómo se conforma eso. Y tiene que ver con la cantidad de sedimento que hay que sacar anualmente, distribuido en las distintas regiones para, hacia ese costo, determinarlo y pasarlo en limpio en peaje para que se pueda afrontar, digamos, la obra de la hidrovía, digamos, el mantenimiento de la hidrovía, y por supuesto, al concesionarse seguramente aspirará a tener alguna ganancia el concesionario que lo gane. Luis, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, esperemos que tener un mejor año sin pandemia y sobre todo con más agua en los ríos Paraná y Uruguay también, ¿no?
Bueno, dos cositas. Una que me quedé enganchado y lo quería decir, sí. Porque creo que nos ha tocado a todos. El fenómeno Maradona. Ah, bueno. Es que trasciende y atraviesa toda la sociedad. Es algo impactante lo que ha sucedido, bueno, más allá de la tristeza que por ahí a los futboleros nos genera. Lo segundo, a ver, hay un dato que acabas de tocar y que es importantísimo, que es la histórica bajante que existe en el río Paraná, que bueno, ojalá que llueva, especialmente en la zona de Brasil, y que pueda crecer el agua. Eso es un enorme problema porque, lo decía recién, la profundidad del río es importante, pero si hay más agua, a ver, para aplicarlo mejor, uno tiene 25 pies más 2, pero eso es un valor de referencia a partir del 0. El 0 es un valor de referencia de donde se hacen 25 pies más 2, es decir, 27, pero arriba del 0 siempre hay agua, es decir, lo que se llama una altura al pelo del agua. Cuando crece el río, hay más agua arriba del 0. En la medida que haya más agua, se puede cargar más porque hay más cantidad, digamos, digamos, el río permite que el buque tenga mayor capacidad de cargo y eso a su vez abarata los costos. Y por supuesto, la enorme baja que hay hoy en algunos lugares ha afectado naturalmente la seguridad de la navegación e incluso lo ha impedido. Y es más, en algunos lugares está en riesgo incluso la toma para el consumo de agua corriente. Así que bueno, digamos, esperemos que Dios el año que viene nos bendiga y bueno, nos saque la pandemia por un lado, que creo que es una limitante absoluta, y bueno, y regularice el tema del río Paraná. Sí, en unos minutos vamos a hablar con una persona del Instituto Nacional del Agua a propósito de este tema, así que bueno, es un tema que lo venimos siguiendo también. Pero te agradecemos mucho. Sí. Es algo, es más, cuando uno... Yo estoy muy atento a eso y lamentablemente esa atención me lleva a la información de ciudades, en Misiones, bueno, en Paraná mismo, ¿no es cierto? Un problema de consumo de suministro de agua corriente precisamente por esta bajante que es histórica, es decir, ya es histórica en el tiempo que ha perdurado, es decir, estamos hablando de que arrancó allá por agosto, septiembre del año pasado y había distintas menciones, distintos pronósticos con respecto a que iba a terminar primero en agosto, primero era en marzo, después en agosto, después dijeron que era para diciembre, ahora se está hablando de marzo del año que viene. Bueno, yo la verdad que es la información que circunda por ahí, y creo que por ahí el agua no tiene vida propia, ¿no es cierto? Pero bueno, voy a continuar escuchando el programa porque me interesa muchísimo. Buenísimo. Bueno, te mandamos un gran abrazo, Luis, y muchas gracias por este rato que nos dispensaste esta mañana. Un gran abrazo a ustedes y buena jornada. Muy bien, escuchábamos al presidente del ente autárquico Puerto Diamante en la provincia de Entre Ríos, el doctor Luis Estelo.